Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y explicar el proceso de admisión a la ESEN, como tradicionalmente lo he hecho. En primer lugar, deseo compartir con ustedes una experiencia personal. En 1994, cuando estaba en vísperas de graduarme del Liceo Salvadoreño, tenía dos grandes preguntas. La primera pregunta, ¿estudio medicina o economía y negocios? No sé cuántos de ustedes tendrán hoy una disyuntiva similar y no están seguros respecto a qué estudiar en la universidad el próximo año. No se preocupen, pues eso nos pasa a muchos, como me ocurrió a mí. Sin embargo, como ustedes obviamente lo pueden deducir, me decidí por estudiar la licenciatura en Economía y Negocios, al ver una oportunidad a partir de la formación académica integral del ESEN, tanto para mi desarrollo personal como para mi desarrollo profesional. La segunda pregunta era en aquel entonces, ¿vale la pena vivir la experiencia, la aventura del ESEN que señalaba hace unos instantes nuestro rector? Y mi respuesta y la de 2070 exalumnos adicionales a mí se resumen en el video que recién apreciamos, así como en las palabras de nuestro rector. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es el proceso de admisión a la ESEN, el cual consta básicamente de 3 pasos. El primer paso es el que se denomina postulación, documentación y examen. Y lo primero que se debe de realizar es brindar la información que solicitamos en la solicitud, valga la redundancia, de admisión. Cuando usted ingresa a nuestra página web y baja un poco en la página web, a su derecha aparecerá el icono solicitud en línea. Al usted dar clic en ese enlace, se le pedirá crear un usuario y una contraseña. Y a partir de ahí empezará usted a ser requerido de presentar diferente información que servirá para poder evaluar su expediente académico. Enormemente importante, adicional a la información que usted brindará en esa solicitud en línea, es lo siguiente, y que usted deberá enviar en parte al correo admisión@esen.edu.sv. Por su parte, lo que pedimos que envíe a ese correo es lo que aparece en color negro en el primer bullet, una fotografía propia, así como el reporte de notas de bachillerato de usted, de los años que estén disponibles, naturalmente el primer año, segundo año, si se tienen 3 años de bachillerato, hasta el ciclo o las últimas notas que se tengan en el último año de bachillerato. Adicionalmente, deberá solicitar al director de su institución académica o al coordinador de bachillerato de su institución que por favor envíe a admisión@esen.edu.sb una carta de recomendación, así como el formulario de certificado de ranking y notas de matemática. Le hago ver que esos dos últimos requisitos tienen un asterisco rojo y más adelante explicaré por qué tienen un asterisco rojo. Respecto a la carta de recomendación, es el formato que usted aprecia a lo lejos, obviamente, en la pantalla. Usted lo va a poder ver cuando lo obtenga a partir de la solicitud en línea, pero eso es lo que el recomendante va a llenar describiéndolo a usted. Por lo tanto, es importante que a quien usted solicite la recomendación sea alguien que pueda dar fe y hablar de su persona. Pero luego el director o coordinador de bachillerato será el que deberá enviar esto al correo ya citado. Y por otro lado, el certificado de ranking y notas de matemática, que también deberá de ser llenado sí por el director o el coordinador de bachillerato. Lo que se le solicita ahí es saber en qué posición, ordenando a los estudiantes de su generación, se encuentra usted en base a las notas de bachillerato. Así como colocar cuáles son sus notas de matemática. En el bachillerato, su promedio final de notas también. Esos dos elementos son sumamente importantes que sean enviados al correo ya señalado. Posteriormente, dentro del paso 1, que es postulación, documentación y examen, tradicionalmente en la ESEN se ha cobrado por el derecho a poder tomar este examen y el valor último es de alrededor de $30. Sin embargo, debido a la difícil situación económica que vivimos, la ESEN ha decidido que para el presente año no se cobrará por realizar este examen de admisión. El examen de admisión no tendrá un costo monetario. Por lo tanto, la invitación es a que se prepare lo mejor posible para salir lo mejor posible en este examen, que es una prueba de aptitud académica en 2 áreas,
matemática y verbal. Una vez usted ha entregado toda la documentación que recién señalé, recibirá una guía de estudio para poder prepararse para el examen y saber, pues obviamente, cuáles serán los temas que se estarán abordando y cuál va a ser la modalidad del mismo. Y eso es lo que tiene el tercer asterisco, el examen institucional del ESEN, que tendrá una base de 100 puntos. ¿Qué significan los tres asteriscos rojos? La carta de recomendación de la persona que le conoce en su institución educativa, el certificado de ranking y notas y el puntaje que usted obtiene en el examen de admisión es lo que llevará a llegar al segundo paso, la entrevista. Los que tienen los mejores resultados en esas tres asteriscos rojos van a ser entrevistados por una persona del ESEN para conocer sobre sus ideales, sus aptitudes, sus inquietudes, etc. Y finalmente, el tercer y último paso es la decisión del comité de admisión, donde caso a caso, teniendo en cuenta la información del paso 1 y teniendo en cuenta la información del paso 2, se decidirá si un postulante es admitido o no a la ESEN. Y esas son las tres partes del proceso de admisión a la ESEN. A lo que me quiero referir a continuación es a uno de los objetivos o ideales que señalaba nuestro rector, que es el de oportunidad para todos. Naturalmente, y sobre todo en la coyuntura actual, es normal tener inquietudes sobre la parte de cómo voy a costear mis estudios en la ESEN. Sin embargo, lo que siempre aconsejamos es enfocarse en lo primero, y lo primero debe ser admitido a la ESEN. Porque si no soy admitido a la ESEN, las preguntas de cómo voy a financiar mis estudios en la ESEN no tienen cabida. Primero debo de preocuparme por ser admitido y luego, obviamente, se verá la parte del costeo. Sin embargo, acá les compartimos alguna información al respecto y les adelanto que para los admitidos habrá una charla solo sobre asistencia financiera para poder evacuar y atender todas las consultas que existan. Lo primero que quisiera compartir sobre el programa de oportunidad para todos es que todo alumno admitido tiene acceso al programa de asistencia financiera según sus necesidades. En buena parte de los recursos provienen del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, y son canalizados a través de la banca privada del país, sobre todo Banco de Vivienda y Banco Agrícola. 2 de cada 3 de los que hemos estudiado en el ESEN hemos tenido algún tipo de asistencia financiera. La inversión anual en la ESEN es de $5,850, que es pagadero en 9 cuotas mensuales de $625 y una matrícula anual de $225. Cabe destacar que estos valores han permanecido fijos, constantes, desde el año 2010 y no hay una perspectiva, naturalmente, en las condiciones actuales de que esto vaya a sufrir una modificación. La idea siempre ha sido que el alumno recibe el crédito, pero quien lo paga no es el papá o la mamá. Quien lo paga es el joven profesional una vez ingresa al mercado laboral. Para darles una estadística, y esto es un promedio, naturalmente no ocurre así en todos los casos, pero en promedio la cuota máxima del crédito educativo representa el 33% del salario de un graduado en promedio. Queremos destacar también que en la coyuntura difícil actual y a la que conocemos todos, y hacía referencia a nuestro rector, la ESEN ha ejecutado a partir de este año y a partir de esta coyuntura una política de analizar caso a caso de cada estudiante para brindar apoyo a las familias que lo necesitan. ¿Y qué se necesita para ser parte de este proceso o parte de esta política que busca analizar caso a caso? Pues bueno, primero, ser admitido en la ESEN. Por eso, de nuevo, el enfoque debe ser primero lo primero, salir lo mejor posible. Pero luego, una vez admitido, esta política consiste, por un lado, en una entrevista de la familia, naturalmente con el postulante, junto con el director de Administración y Finanzas del ESEN, el licenciado Armando Rivera, a quien conocerán en unos momentos. Y si es necesario, se solicitará información documentada a través de la realización de un estudio socioeconómico. A partir de ambos insumos, caso a caso, se analizará de qué manera la ESEN puede apoyar al postulante admitido para que pueda realizar sus estudios en la escuela. Como reitero, preguntas es normal que hayan sobre esta parte, pero tenemos con la finalidad de que todas esas preguntas sean atendidas
una charla que desde ya les anunciamos que será el próximo 12 de septiembre a las 9:30 de la mañana por este mismo medio, donde se invitará a todos los que sean admitidos a la ESEN a partir de este proceso de admisión. La pregunta lógica que puede surgir luego de un proyecto de vida de 5 años, como es estudiar en la ESEN, bueno, ¿y qué ocurre al finalizar la ESEN? Y eso se puede visualizar a través de dos caminos. Por un lado, ¿qué hacen los alumnos una vez se gradúan en cuanto a la parte laboral? Y por otro lado, ¿qué hacen aquellos alumnos que así lo deciden y prefieren o tienen las posibilidades de continuar estudios de educación superior? En primer lugar, quiero compartirles lo relacionado a la colocación laboral de los graduados. Y aquí quisiera destacar también el trabajo de un área que ya mencionó nuestro rector, que es dirección estudiantil, que también provee asistencia, apoyo en la colocación laboral. Y se les prepara para diferentes escenarios, entrevistas simuladas, cómo desarrollarse o desenvolverse en un almuerzo de entrevistas o en una comida de entrevistas, etcétera, etcétera. Lo que están viendo en pantalla es la colocación laboral de los egresados, de los que se graduaron en enero de 2019. A junio de 2019, el 98% ya estaba colocado. De ese 98%, un tercio de la generación estaba colocada antes del día de su graduación. Y 2% se encontraban en procesos de búsqueda de empleo. Naturalmente, este año, como ustedes sabemos, es sumamente retador. Sin embargo, la colocación laboral ha sido bastante positiva gracias al esfuerzo de los egresados, gracias al esfuerzo de dirección estudiantil. La colocación laboral a junio del presente año, de los que se graduaron en enero de 2020, es del 82%. De ellos, adicionalmente, 16% está en procesos y un 2% se encuentra fuera del país, por lo que esperamos que ese 16% pueda colocarse muy próximamente. Lo segundo tiene que ver con el camino de seguir estudios de posgrado. Mi objetivo no es aquí poner a prueba su vista ni hacer un examen de la vista, pero lo que ustedes están apreciando son los graduados del ESEN que en el periodo junio 2019 a junio 2020 han finalizado sus estudios de posgrado. Aproximadamente 40% de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el ESEN hemos finalizado luego estudios de posgrado. Y como ustedes lo pueden apreciar en la imagen, en diferentes universidades y países alrededor del mundo. Y la ESEN próximamente, como ha sido tradición desde hace unos años atrás, felicitará en algunos medios de circulación a nuestros egresados por este triunfo que naturalmente nos enorgullece. Lo que quiero compartirles en este momento es lo relacionado a la convocatoria de becas que anunciamos siempre en cada proceso de admisión a la ESEN. Y para este proceso de admisión al cual ustedes están postulando, queremos anunciar 10 becas para los 10 mejores del proceso de admisión de la ESEN, lo cual va a cubrir sus cuotas de estudio del primer año. A continuación voy a explicar qué es lo que se va a requerir para poder llegar a estar entre estos 10 que van a competir por estas becas para ser asignadas. Lo primero que quiero señalar es lo que he venido repitiendo desde el inicio. Lo primero es ser admitido. No hay que hacer un proceso paralelo o un proceso adicional al proceso de postulación. Todos los admitidos son considerados. Y para ser obviamente parte del proceso de selección de beca hay que estar matriculado. Por lo tanto, de los $5,850, que es el costo de un año académico en la ESEN, quien obtiene una de estas becas, el primer año de estudios le representa un costo de la matrícula de $225 como reconocimiento a su desenvolvimiento sobresaliente en el proceso de admisión. ¿Quiénes son los que pueden ser potencialmente llamados a este comité de becas ESEN? ¿Qué es lo que deben de tener? ¿Qué características deben de tener? Por un lado, tener un expediente académico excelente en su colegio o institución de origen, incluyendo naturalmente la carta de recomendación y certificado de ranking de las que hablé al inicio. Realizar solamente una vez el examen de admisión a la ESEN. Obtener naturalmente el puntaje más alto posible en el examen de admisión. Y aquí quisiera enfatizar
que determina quién es convocado a este comité de becas, no solo el puntaje del examen, sino también lo anterior, el excelente expediente académico, la carta de recomendación de su institución educativa, su certificado de ranking y por último la recomendación que obtendría o no a partir de la entrevista del paso 2 del proceso que yo señalé de la persona que le va a entrevistar de la ESEN. Y son esos 4 elementos los que determinan quiénes finalmente pasan al proceso de selección para asignar una de estas 10 becas. Deseo compartir con ustedes esta última información sobre el proceso de admisión regular. La última fecha para recepción de solicitudes y documentos es el miércoles 12 de agosto. El examen de admisión será el sábado 15 de agosto, entre las 9 de la mañana y las 12. Y será de manera virtual. Cuando usted finalice y entregue toda la documentación, se le brindará información sobre cómo se va a realizar este examen para todos aquellos que estén entregando la información al respecto. Ante cualquier consulta que tengan durante el proceso de postulación, la que sea, favor contactarnos al 7729-8365 o bien enviar un correo a admisión@esen.edu.sv. Para finalizar mi intervención, deseo señalarle la siguiente reflexión, que espero pueda tomar en cuenta en su proceso de decisión. Lo importante en la vida no es solo la meta, sino que también es importante en la vida el camino para llegar a esa meta. En ese sentido, lo importante no es solo obtener un título de licenciado o ingeniero después de 5 años, sino que también son importantes las experiencias vividas, las amistades y contactos ganados, y naturalmente un sólido proceso de formación académica integral. Y ese es el camino del ESEN, que como alumno que fui y exalumno que soy, definitivamente les invito a considerar para que continúen sus estudios de educación superior el próximo año. Muchas gracias por su atención.